¿Estamos en el aire? Estamos en el aire y nos vuela la cabeza, ¿eh? ¿Qué tema? Es un por favor. tema muy complejo, muy complicado, porque bueno, como decíamos recién acá en la pausa, y en la conversación de bambalinas, por llamarlo de alguna manera, ahora se suma otro condimento más que empieza a preocupar a adultos y a niños, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y contábamos este caso del chico que clonó las imágenes de una nena, de nenas, y las compañeras con la inteligencia artificial y la convirtió en imágenes. Con el fin de comercializar, además. Claro, ese es el tema. Y yo siento, disculpen mi escepticismo quizás, pero que como que la justicia o todo el marco legal siempre va muy por detrás, ¿no? ¿Es así? ¿Es una sensación nomás? Empezando por... Tres contra una. Sí, empezando por las penas tan bajas. Empezando por eso. En realidad, en materia penal, siempre la ley va detrás de la acción humana. ¿Por qué? Porque convengamos que una acción humana no es prohibida hasta tanto el legislador diga esto está prohibido. Claro. Y digamos, muchos delitos con el transcurrir de los años que antes no estaban regulados, no estaban tipificados, con el correr de los años se fueron regulando y tipificando cuando el legislador empezó a darse cuenta o a visualizar que esa situación no era normal. A partir de un impacto social, ¿no? Como así también muchos delitos fueron aumentando la punibilidad de los mismos con hechos concretos. Por ejemplo, el delito de secuestro extorsivo a través de la ley Bloomberg, que nos vino a, por ejemplo, a la ley Bloomberg lo que nos trajo es que los teléfonos celulares debían empezar a estar registrados a nombre de alguien que antes no estaban, como por ejemplo en el delito de violación, que no estaba previsto la felatio in-ore como violación y hoy en día es considerado un acceso carnal. Entonces fueron mutando los legisladores se fueron dando cuenta de que determinadas acciones que existían vacíos legales y se fueron llenando lastimosamente a partir de los hechos, digamos. A partir de los hechos, porque en la Argentina legislamos así, es decir, no podemos hacer una legislación integral que abarque un montón de conductas. Y respecto a la pena, bueno, lastimosamente respecto a la pena yo ya no voy a coincidir contigo, porque entiendo que con prescindencia de cuántos años la ley prevea castigar un determinado delito, en realidad falla el sistema. ¿Por qué? Porque la ejecución de la pena a una persona que es condenado, supongamos por un homicidio, le dan la pena mínima 8 años. Todos sabemos que esa persona dentro de 5 años y 4 meses va a estar en condiciones de acceder a su libertad condicional. Entonces el sistema, el que tiene que prever que en esos 5 años y 4 meses que esa persona está presa, esa persona se resocialice, porque ese es el fin de la pena. ¿De qué me sirve tenerle 20 años preso a un tipo si cuando salga va a ser igual? Claro, me refiero puntualmente al sentido de que las penas terminan siendo simbólicas, más que nada, porque en la proyección respecto a la víctima, ¿no? Claro. Porque sobre todo son niños, y ese niño, pasado los 5 años, ¿sí?, de que esta persona está en condiciones de resocializar, a un niño no le devolves la infancia, por ejemplo, en 5 años. Hay gente que está en terapia los 20 años que le corresponderían a esta persona. Me refiero a eso más que nada porque el nivel de importancia que tiene un niño, digamos, en la proyección de vida es mucho más importante que una persona que ya grande, digamos, intentan resocializar. Por eso es que en estos delitos que involucran a menores, yo considero puntualmente que las penas son realmente simbólicas. Porque si bien no hay para mí no es directamente proporcional, digamos, al impacto en el menor. Por eso, y que interrumpo, discúlpame. Sí. Los nuevos códigos procesales y la nueva metodología procesal penal se le da una mayor injerencia a la víctima. Justamente hay determinados delitos que hoy en día, los delitos de connotación sexual, ya no tienen libertad condicional, ya no gozan de determinados
beneficios que tenía, como las salidas transitorias y libertades condicionales. Hoy en día, ya desde el año 2017, desde el 27 de julio del 2017 para ser exacto, se modificó la ley de ejecución de pena y los delitos de connotación sexual se cumple, como se dice vulgarmente, efectivamente y de punta a punta, es decir, del primer día preso hasta el último día de la condena. Y justamente prevé, siempre como accesoria de las penas en los delitos sexuales, prevé tratamientos específicos para esa persona. Y a su vez también permite la mayor injerencia de la víctima para que éste esté al tanto de todos los pasos que este individuo que fue condenado dé durante su ejecución de condena, y se le da la intervención a la víctima respecto de determinados permisos o beneficios que esta persona quiera solicitar a los efectos de que la víctima, ya sea si es mayor de edad por sí o si no a través de su representante, pueda opinar respecto de lo que esta persona quiere. Bien, bien. Hoy decíamos, antes de ir a la pausa, decíamos que por ahí es necesario empezar a pensar en acompañamientos a los adultos en escuelas para padres, dirían algunos, de cómo abordar las nuevas tecnologías, qué se puede hacer, no sé, desde sus lugares, qué consideran que es cuál puede ser el camino para acompañar a los papás, no solamente para estas situaciones concretas, sino para no llegar a ellas. Bueno, en principio yo parto de dos premisas fundamentales o de dos instituciones fundamentales. La primera la explicó Juanita, que es la familia, es decir, la familia debe comunicarse, debe intentar tener una charla. Y la segunda, y una de las principales instituciones que nosotros las conocemos muy bien, es la escuela. Entonces, la escuela a nosotros en nuestra infancia, en nuestra juventud, era nuestro refugio por fuera de la casa, es decir, en la escuela muchas veces encontrábamos la solución a los problemas. Y creo que la escuela, ya que hoy en día tiene gabinetes psicopedagógicos, tiene gabinetes psicológicos, etcétera, la escuela también muchas veces funciona como lugar donde se detectan estos tipos de problemas. Y es la escuela justamente la que debe dar ese primer abordaje o ese primer auxilio, y después obviamente uno como familia decidirá qué profesionales consultar, qué profesionales acudir a los efectos de poder encontrar la solución a este flagelo, que no solamente es un flagelo jurídico, sino también es multidisciplinario. Así es, todo parte de la familia, después de la familia viene la escuela y la sociedad. Ahora, donde no funciona el arbolito, que es lo que yo digo, la familia es el pilar para que el árbol crezca recto. Si no tenemos el segundo acompañamiento desde el colegio, y si no tenemos una comunicación colegio-familia y a su vez padres que se comprometan en que esto funcione, también estamos con una justicia que por ahí actuamos o es un poco tarde para lo que se está hablando acá. Y es complejo el panorama. No imposible, porque yo creo que se pueden hacer pequeñas cositas, pequeños granitos que se van aportando y cada uno va aportando en lo que pueda, pero si abrimos la cabeza un poquito, abrimos del diálogo con nuestros hijos, podemos llegar inclusive a escuchar, a ser escuchados, y se pueden lograr muchas cosas y solucionar muchas cosas, que tenemos todo un problema todavía por delante que no sabemos ni con qué nos vamos a encontrar el día de mañana. Claro, ¿tiene más o menos una lectura a qué estrato social afecta más el grooming o es para todo? No discrimina. Es para todo, no tiene capas, pero obviamente que la mayor conectividad o el mayor acceso a las redes sociales hace que aquel que tenga mayor acceso esté más expuesto. Pero claro está también que esa exposición o esa captación de ese menor tiene que ver con las condiciones personales del menor. Es decir, yo creo que es un delito que no tiene esfera ni capas sociales, sino que está en el mayor o menor grado de vulnerabilidad, no social, sino psicológica de la persona que es la necesidad. Por ahí el menor parte de alguna necesidad, y eso es lo que capta estas personas adultas, en la necesidad o en la desesperación, el deseo de hablar y comunicarse, que no tiene el diálogo con sus pares o compañeros, entonces necesita, y eso es lo que se capta.
Por eso la necesidad, y vuelvo a reiterar, la familia y la escuela son pilares fundamentales en la contención. En la contención. ¡Qué trabajo! Hay que estar alerta todo el tiempo ese. Es la única manera. Qué complejo, sí, supongo, estimo yo, no tengo hijos, pero estimo yo que debe ser estresante en este tiempo. Nuestros papás habrán sufrido otros estrés con nosotros seguramente, pero hoy en día, en la actualidad a ustedes les toca... Son etapas y son momentos, es como decir, anteriormente nosotros teníamos una forma de enseñarse y siempre hubo violencia o ahora o bullying como hablábamos, no teníamos celulares, no teníamos teléfono, pero teníamos otro tipo de humillación o estábamos con el riesgo. No se notaba tanto, pero ahora es como que todo evolucionó con el tema de la pandemia, que tuvimos que obligadamente a usar las redes de tecnología, internet, que obligadamente tuvimos que hacerlo, y bueno, es como que se potenció algo que estaba en forma, tratar no silenciosa, pero estaba ahí latente. Son riesgos que sí que hay que tomar en serio, llamar a una conciencia, partir de vuelta de la familia, de la escuela, llamar a una concientización de esto, y enseñar a nuestros hijos, o sea, no decir no, o sea, ser el guía, como que digo, la flecha y el arco. Por ahí escuché una vez, nosotros somos la flecha y ellos son el arco. No prohibirle, sino ser y decir qué es lo que estás haciendo, cómo estás, ser el compañero, acompañarlos, tomarse 5 minutos, aunque sea media hora, ¿qué hiciste el día de hoy? ¿Con quién estás? Acompañarlos a los eventos, por más que nos digan, mamá, qué pesada que sos, pero se sienten acompañados y se pueden sacar muchas cosas, porque a su vez ellos saben que se consideran importantes y estamos ahí, y bueno, eso es lo bueno. Sí, yo creo que no hay que perder la fe. Hemos evolucionado como sociedad, ya que aquellos hechos que habíamos naturalizado, ¿sí? Esos hechos de bullying, de los apodos, del acoso en la escuela primaria, que era tan natural en nuestra época, aprendimos a marcar la distancia y a señalar el punto focal del daño, digamos, que hoy, si hemos pasado por todas esas cosas, llegamos hasta acá, ¿no? Pasamos una pandemia y estamos aprendiendo, grandes sobrevivientes, y estamos aprendiendo que estas herramientas que nos permiten comunicarnos con el mundo tienen una faceta que también permiten que gente de un determinado perfil puede contactarse con nuestros hijos. Creo que enseñarle a nuestros hijos de cómo son los pasos a seguir, de que la comunicación efectiva, digamos, con los padres es el punto central de esto, yo creo que podemos ir avanzando lentamente, ¿no? Con el acompañamiento de las leyes y el Estado. Así es. Y yo creo que, como para cerrar esta idea, nosotros como padres también somos responsables de la dependencia de la pantalla de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque basta con caminar un poco la ciudad, estar en una terminal de ómnibus, y muchas veces vemos que los padres para un bebé de 6-7 meses ya lo exponen frente a una pantalla para que ese niño no llore o no esté inquieto, se entretenga, y no quizás ellos ocuparse de que el hijo esté entretenido. Entonces vemos que chicos de 2 años, 3 años, 4 años ya tienen un acceso y un dominio de la tecnología que era imposible que nosotros a los 4 años a lo sumo estábamos intentando aprender a andar en bicicleta, jugar a la bolita o revolcarnos en el barro, jugar bajo la lluvia. Y hoy en día la exposición a las pantallas, y esto es una gran preocupación que viene ya hace rato de la propia Sociedad de Pediatría de la Argentina, esa profunda exposición a pantallas que hay a los chicos. Tal cual. Ahora voy a una pregunta personalísima, si quieres, sin pedirles que identifiquen colegio ni nada por el estilo, pero ¿cómo lo ven ustedes la preparación de los docentes, teniendo el contacto que tienen con las escuelas, porque a través de sus hijos, más allá de que no tiene hijos chiquitos usted, doctor, pero cómo lo van percibiendo? ¿Los maestros están preparados? Digo desde lo que ustedes conocen, no de lo que la teoría que tengan, sino hay una preparación, hay una ocupación de estos temas
¿En las escuelas? A ver, qué dice la doctora. a ver, por ejemplo, mis hijos van a un colegio cristiano, o sea, mi hijo más chico todavía me quedan en el último año de la secundaria, a un colegio cristiano. Cristiano protestante, digamos, así que el abordaje de estos temas es una vez al año, dan una charla una vez al año, general para todo el mundo, y se termina la historia, y después obviamente que es Biblia todos los santos días de 7 a 8 y media de la mañana, a 8 de la mañana. Pero estos abordajes es una vez al año, tal cual, y creo que lastimosamente la mayoría de las escuelas están por esta misma senda de una vez al año hablan y se termina la historia. Yo coincido completamente. ¿Mismo colegio o otro colegio? Son distintos colegios y me ha pasado particularmente con mi hija estas situaciones de estos videojuegos, lo cual el colegio o hay colegios directamente la educación está fallando en este sentido de es un tema muy complicado, muy difícil y sumamente preocupante. Lo cual, si uno como papá tiene que tomar o avisar al colegio para decir esto aconteció en tal red social, porque hay colegios que ni se enteraron, si no son padres que no avisan y bueno, sería cuestión de que sí, que se concientice particularmente de lo que yo veo, no como profesional, sino como mamá. Un consejo, digamos, ante una situación de esta para los padres, decir, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Avisar al colegio, hacer la denuncia, hacer un seguimiento. ¿Qué se hace primero? Porque en un caso de grooming detectado, de hacer la denuncia. Y obviamente que en otras cuestiones, como por ejemplo, a ver, no estamos exentos que en el uso de las redes sociales a veces se organizan peleas, a veces se organizan un montón de cosas, en eso sí dar intervención a la escuela. Yo tuve un caso puntual con mi hijo hace 2 años atrás, donde algunos compañeros con un perfil falso lo acosaban en el sentido que le hacían bullying, y bueno, cuando mi hijo me muestra, detectamos eso, dimos intervención en el colegio porque pudimos conocer las identidades de esos chicos para que la escuela tome las medidas. Si bien ¿tomaron fueron las unas medidas livianitas. Simbólica también. Simbólica. 3 días de suspensión. Y ahí, cuando ameritaba expulsión, pero bueno. Claro, ¿no? Sí, ameritaba expulsión. Por la consecuencia que tuvo el acoso en mi hijo. Claro, decir, bueno, es lo mismo tuvo que ir al yo psicólogo. Es lo mismo que yo digo respecto a las penas, ¿no? En ese sentido, porque la manera en que afecta al chico, al niño, y además después, o sea, tuvo que compartir el mismo ámbito con los acosadores. Tuvo que terminar compartiendo ese año el mismo ámbito con los acosadores. Con los acosadores. Sí, es un tema muy complejo. O sea, a lo que voy es el daño psicológico. Comparto totalmente con vos. ¿Cómo reparás ese daño? No podemos ponerle un monto tampoco de decir o una pena, así como estamos hablando en la parte penal. Pero ¿quién es el que sufre? ¿Cuánto cuesta para recuperar la cabeza o el daño? Y no podemos decir un cálculo estimativo o un promedio de recuperación porque no hay. Es como un arbolito que está echando las raíces de 5 o 6 y en plena etapa de adolescencia es inmensurable porque no tenemos hay chicos y queda. O sea, nosotros yo soy docente que no ejerzo, pero nos enseñaron de que son etapas que quedan y son muy dañinas. El daño queda. Sí. ¿Cómo recuperás ese daño de un niño o un adolescente? No tenemos. No hay un daño, un valor monetario, decir, bueno, vamos a hacer daño de resarcimiento, porque tampoco no podemos poner precio al dolor. Precio al dolor, exactamente. Sí. Y además confío en esto de la evolución como sociedad, ¿no? De que en algún momento se le dé la importancia que tiene el delito. Leí que hay gente que después no logra integrarse a sus ámbitos laborales a partir de situaciones de hostigamiento, de acoso que vivieron en la secundaria, por ejemplo.
no logran no logran formar Conectar, parte como se dice, de ¿no? equipos de trabajo. Entonces es gente que siempre está en una situación intermedia, no conectan, no rinden en el trabajo, no logran proyectar a futuro. Sí, Es toda una cuestión. Es todo un tema complejo, por eso es importante el diálogo, vuelvo a reiterar, y prevenir. Es sumamente importante tener un diálogo en familia, tener un diálogo desde apuntalar con políticas desde la parte del colegio, y nosotros como personas y padres abrirnos y decir, bueno, o como sociedad, si vos ves un grupo de padres, que también tenemos grupos de padres en los colegios, y que si por ahí saltan estas cuestiones, y bueno, tomar como conciencia de grupos de padres si no tenemos de la ayuda del colegio, y bueno, son semillitas que se van a ir juntando, y del día de mañana ojalá que algún día tomemos conciencia de la importancia de todo, porque son el futuro, son un diamante en bruto, que es lo que yo digo, que hay que ver la forma de protegerlos y cuidarlos constantemente, y abrirnos como padres también en su enseñanza, y que aprendemos juntos a ellos también. Sin duda, sin duda. La reflexión. Por Dios, todo un tema es. Impresionante, creo que da para 2 programas más. Sí, sin duda, es un sin tema duda. Del cual debemos ocuparnos, más que preocuparnos, ¿no? Ocuparnos. Bueno, llegamos al final del programa, pero bueno, pasó volando. Sí. Ustedes que trajeron todos sus machetes. Ay, trajeron todos machetes, no le dejamos leer. No, la verdad es salió bien, un programa muy ameno, porque por ahí uno, desde la parte, lo jurídico es muy abstracto. Entonces nosotros, particularmente yo con la gente, trato de transmitirlo al castellano. Le digo, doctora, ¿qué me quiere decir Bueno, te lo traduzco al castellano, a lo campechano, para que vos entiendas. Claro. Por ahí es muy aburrido, pero es un programa que me encantó. Gracias por la invitación. Así que y espero que haya servido para siempre. Muchísimas gracias, por la predisposición, muy lunes. Como decía mi abuela, que se repita. Por favor, estaremos acá para recibirlos. Gracias. No, gracias a ustedes. Nos encontramos el lunes que viene, 19 horas, 10 mediante. Gracias. Ahí estaremos. Gracias, Lucas. Cómo me duele. Che Corrientes, música 100% correntina. 100%.